Buenos días. Paso a exponer mi ponencia para el tercer Congreso Internacional CINECO en el Simposio Innovación Docente y Educativa en Historia y Humanidades, titulada Un taller de iniciación a la investigación científica en historia para alumnos de quinto y sexto de primaria, transmisión y retroalimentación entre ciclos educativos. A modo de introducción, cabe decir que la transferencia de la investigación científica en educación superior, en este caso en historia, tiene una dimensión prioritariamente social, por así decirlo, externa al estricto sistema educativo, siempre que sea posible deslindar la educación de la sociedad en la que nace y en la que se desarrolla. Y otra dimensión interna volcada en los diferentes ciclos en los que se organiza el sistema educativo. Si en el primer caso los desvelos de las organizaciones internacionales y los diferentes gobiernos han mejorado la transferencia social de la investigación, si bien queda muchísimo por hacer, obviamente, parece que su transmisión a los ciclos educativos inferiores admite amplia mejora, especialmente hacia los iniciales. Y ello pese a que las estrategias mentales de la investigación científica aparecen como aliado natural de la metodología docente cada vez más aplicada en esos ciclos educativos, el llamado aprendizaje basado en proyectos, que significativamente empieza a colonizar también la docencia universitaria, convirtiendo al alumnado en agente responsable de su propio proceso formativo. En un sentido metodológico para explorar instrumentos válidos de intervención en este segundo ámbito, se realizó un taller de iniciación a la investigación histórica para alumnado de quinto y sexto de educación primaria del CEIP Doña Leonor del Álamo en Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, bajo la supervisión y orientación pedagógica de Joaquín Domínguez Mateos, profesor de Ciencias Sociales del centro. Tuvo 6 horas de duración divididas a partes iguales entre los cursos 2016-2017 y 2017-2018, concretamente los días 29 de mayo de 2017 y 7 de junio de 2018, respectivamente. Se pensó, para asegurar el propósito de la actividad y la asimilación de sus conceptos, que era mejor espaciar las sesiones y realizarlas una vez concluido el temario de cada uno de los cursos. Se organizaron de acuerdo con la metodología de proyecto aplicada por el docente, consistente en la elaboración y exposición por parte del alumnado de un timeline combinando la adquisición de conocimientos empíricos con la comprensión de la historia como un proceso complejo y de larga duración. La primera parte del taller se dedicó a una introducción conceptual y la alusión y presentación de conceptos relativos a la historia moderna, mediante una presentación titulada Investigar. Y la segunda sesión se dedicó a la historia contemporánea, presentando conceptos más complejos a través de otras dos presentaciones. La primera titulada El Tratado de Versalles y la llegada del hombre a la Luna, y Checoslovaquia, 1918-1968. Presentar en detalle el referido taller es el propósito de esta ponencia, del que se adelantan algunos conceptos en esta presentación audiovisual. Evidentemente, poner las tres presentaciones en común, en adición, pues conforma un vídeo de presentación muy extenso, ¿no? De tal manera que creo que la forma más adecuada de proceder es pasar rápidamente todas las diapositivas que conformaron las presentaciones mostradas al alumnado, y pues ir comentando las cuestiones más destacadas que vayan surgiendo, ¿no? En cuanto a la primera de las presentaciones, Investigar Historia, esa presentación introductoria y relativa a la Edad Moderna, se trataba de ir presentando conceptos de cierta complejidad, pero partiendo de la base de que era necesario presentar un poco el oficio de historiar, por así decirlo. Me pareció una imagen atractiva, un poco tétrica también, teniendo en cuenta el perfil del alumnado,
la imagen de Rodrigo Vázquez de Arce por El Greco, porque no solo se trataba, en fin, se trataba de incitar la curiosidad de alumnos y alumnas, mostrando esta imagen para desembocar en los testimonios escritos de los que yo disponía sobre el propio Rodrigo Vázquez de Arce, ¿no? Esa dimensión de protagonismo histórico, por así decirlo. Y esa diversidad también artística, pero también documental, ¿no? Que puede entrañar la investigación histórica. Teníamos, en fin, también la necesidad de hacer una pequeña presentación sobre los centros, biblioteca, los centros en los que recabar información para poder afrontar cualquier trabajo histórico. La Biblioteca Nacional en su sede de Recoletos y en su sede de Alcalá de Henares. El Castillo de Simancas, el Archivo General de Simancas, hice una evidentemente alusión a su importancia fundamental para conocer la historia de España en la modernidad, y la necesidad de orientarse también por inventarios y catálogos, ¿no? Aquí, bueno, pues reuní una imagen con algunos de ellos. Y un ejemplo de esa caligrafía, ¿no? De esa caligrafía moderna, en fin, esa letra humanística que permite tener testimonios primarios a partir de los que profundizar y sacar conclusiones, ¿no? Y construir un trabajo histórico. Sorprendentemente, en fin, les incité, les reté a transcribir el texto y para mi sorpresa, aunque bueno, fuese letra humanística, que es por así decirlo la más sencilla en términos paleográficos, supieron perfectamente transcribir este texto, que en este caso concreto es, que creo recordar, del presidente Antonio de Pazos. Y la caligrafía menuda del personaje presentado, en primer lugar, el licenciado Rodrigo Vázquez de Arce. Aquí incluso con su firma. Evidentemente fue un momento culminante, por así decirlo, de esta primera presentación, porque les fascinó a los alumnos y alumnas el estar ante esa caligrafía moderna, ¿no? Y como resultado del trabajo histórico, una serie de libros como resultado del trabajo de los historiadores, para que, digamos, completar todo el percurso, todo el recorrido de esta tarea de historiar, de historiografiar. Una primera incitación también en el sentido de ser siempre curiosos y estar siempre atentos a lo que tenéis alrededor. Y una frase de agradecimiento. Para pasar a la segunda de las presentaciones, el Tratado de Versalles y la llegada del hombre a la luna. Ya el plantear una cuestión más compleja, poniendo en relación aspectos que a priori no tendrían relación entre sí, cuando en fin, los alumnos descubrieron la íntima relación que había entre ambos hechos, ¿no? Nuevamente un concepto histórico, investigar, hacerse preguntas racionales a partir de la información recogida, poniéndolo también en relación con su trabajo en el aula. Habían hecho un timeline, habían trabajado mucho, según el profesor, y en fin, tengo indicios para deducir que era así, y en fin, la base del trabajo historiográfico de deslindar, de distinguir continuidad y cambios, ¿no? Eh, Conocidos los hechos, se podía plantear una pregunta que en principio parece una locura. ¿Tuvo algo que ver el Tratado de Versalles con la llegada del hombre a la luna? Estamos en esa tesitura, en ese paso de desencadenar un procedimiento reflexivo, ¿no?
y entonces se trata de plantear una cuestión en principio compleja y no relacionada en sus conceptos, ¿no? A la izquierda una imagen del Tratado de Versalles y a la derecha de la llegada del hombre a la Luna. Y, en fin, toda una descripción histórica. Las consecuencias de Versalles, esas severas limitaciones militares que obligan a Alemania, en tiempo de la República de Weimar, a ir adaptando, en fin, ir orillando esas limitaciones mediante la investigación en términos aparentemente de un orden civil, ¿no? Por ejemplo, se desarrolla mucho, como he sabido, el aeromodelismo, en fin, el vuelo sin motor y la cohetería, como el cohete de reparto postal Telling. Será el momento en el que un personaje que va a aparecer, Werner von Braun, pues, en fin, comienza su relación con este ámbito. Vamos pasando más diapositivas. Y bueno, pues como resultado de esa política expansionista y abiertamente agresiva, esa utilización civil tiene cada vez una aplicación más militar. Entra en contacto un personaje fundamental que será Werner von Braun. Como resultado de su trabajo, como es sabido, las bombas V2 caerán sobre Londres, y sobre Amberes y sobre otras poblaciones, segando miles de vidas. Eso en marzo de 1945 y en julio de 1945, en el seno de la operación Paperclip, como es sabido, Werner von Braun, al margen de su desconocida trayectoria en las SS, por lo visto era algo usual digamos, acompañar una trayectoria civil con una progresión gradual dentro del organigrama de las SS, cosa que por lo visto también sucedió a Werner von Braun y, en fin, aquí le vemos ya, una vez que los americanos se han hecho con sus servicios, del mismo modo que antes lo habíamos visto con los nazis. Esto evidentemente a los alumnos les llamó muchísimo la atención, pero era necesario, ¿no? En fin, pues plantearles esta complejidad, ¿no?, de la evolución histórica y luego, en fin, pues toda la aportación de Werner von Braun y otros muchos científicos alemanes para el nacimiento de la NASA, los proyectos Mercurio, Saturno y Apolo que terminarían llevando al hombre a la Luna. En definitiva, solo 50 años después del Tratado de Versalles, las limitaciones que estableció y el estallido posterior de la Segunda Guerra Mundial permitieron el avance tecnológico que desembocó en la llegada del hombre a la Luna. Obviamente, y esta era la conclusión que a los alumnos les atrajo especialmente, ¿no? Porque, en fin, pues les permitió deducir la complejidad de la evolución histórica con un tema atractivo para ellos, ¿no? Esta diapositiva en concreto les hizo mucha gracia, ¿no? Evidentemente tiene una... En fin, podían verse identificados, ¿no?, con el mundo publicitario actual. Personalmente, von Braun tenía razones para estar contento, porque, en definitiva, en fin, pues cumplía el sueño de juventud de su maestro Hermann Oberth, ¿no?, de bueno, pues llegar al espacio en cohete, que ya en los años 20 pues se había concebido como quimera, ¿no?, y como objetivo último. Ello al margen, como digo, en fin, pues de la implicación de von Braun con el partido nazi en su día y en fin, del maltrato y la muerte a la que fueron sometidos muchos de los trabajadores forzados de su programa V1 y V2. Pero, en fin, haciendo omisión de este pequeño detalle, pues von Braun llevó a los americanos a la Luna. Fundamental, otra de las segundas cosas, de las cosas que quería subrayar a los alumnos, evidentemente, que la guerra no es solo un acontecimiento histórico que permita saltos científicos, sino sobre todo una tragedia que atrapa al hombre y le impide disponer de su propia vida, como enseña el caso de von Braun.
y remitiendo, y ya lo haría en la tercera y última presentación, la relativa a Checoslovaquia, a los footages y testimonios autobiográficos que permitían en fin, permiten sacar conclusiones sobre un proceso histórico complejo sin intervención, por así decirlo, de terceros. Un elemento para a partir del cual el historiador puede trabajar. Como es sabido, los footages son esas imágenes rodadas sin edición, sin intervención de montaje, en definitiva, que permiten sacar una impresión muy vívida y directa de los acontecimientos, ¿no? Entonces, como tercera y última presentación, se hizo el largo siglo XX el caso de Checoslovaquia, insistiendo en todos esos aspectos, toda la complejidad de la evolución del Imperio Austrohúngaro, que se viene abajo con el fin de la Primera Guerra Mundial, la condición de Checoslovaquia como víctima del expansionismo nazi, todo con una serie de esquemas cartográficos, y como digo, se traduce en la invasión en marzo de en fin, primero Austria, como se sabe, el Anschluss, después en octubre de 1938 la invasión de los Sudetes, y cómo, bueno, pues, en fin, Checoslovaquia va perdiendo su propia naturaleza, que perderá como consecuencia también de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria de los aliados. La dureza de la guerra, esos términos, esos testimonios autobiográficos de los que hablaba, por ejemplo, de Willy Peter Ries y del catedrático de Filología Romana Víctor Klemperer, fueron testimonios que les llamaron muchísimo la atención, elegidos, y el caso concreto de la evacuación de Praga, de cómo pues la evolución histórica pues tiene muchos pliegues y muchas contradicciones, ¿no? Y cómo la guarnición de Praga evitó mayor resistencia temporal, por así decirlo, del régimen nazi, ¿no? Dado que el millón de soldados que estaba acantonado en la ciudad fue reclamado por Hitler para en fin, pues defender Berlín, y sus mandos, en unos casos por imposibilidad y en otros por convicción, por oposición al dictador, pues no se trasladaron, ¿no? Y entonces lo que trataron fue de entregarse a los americanos para evitar caer en manos soviéticas. Y, en fin, lo ilustré con diferentes imágenes de ese episodio, y sobre todo con esa idea de sacar partido de los testimonios audiovisuales, de los footages. En este caso, remito al vídeo titulado Flight and Expulsion of Germans from Czechoslovakia, de Kronos Media History, por si hay alguna cuestión de derechos, pues no reproducirlo aquí. Pero vamos, las imágenes, si tienen curiosidad en ver ese vídeo, impresionaron profundamente a los alumnos, quizá fueron algo duras por así decirlo, pero en fin, estamos siempre ante ese debate. Yo recuerdo en bachillerato cuando propusimos a la profesora el poner la película de Gilo Pontecorvo, La batalla de Argel, en el en el aula, ¿no? Y se negó, ¿no? Porque le parecía demasiado dura. Es verdad que había reproducciones de torturas, ¿no? Infligidas por los paracaidistas franceses a la resistencia argelina, vamos, al Frente de Liberación Nacional. Pero, es decir, el hecho de que no veamos estas cosas, pues no implica que no existan. Y entonces se veía la cara de alivio que tienen los alemanes, sin saber que previamente los americanos y los rusos han pactado la devolución de las respectivas tropas alemanas que hayan luchado contra ellos. Los colonos alemanes de los Sudetes, que aprovechan la salida, la huida de las tropas alemanas para
para ir con ellos, el desconcierto de los soldados americanos, porque son las primeras vanguardias, ¿no? Hay un punto, limit of advance of American troops, que es a donde intentan llegar los alemanes y lo consiguen por miles, ¿no? Y entonces, pues eso, unas decenas o centenas de vanguardias americanas, viendo cómo se les viene encima un ejército armado perfectamente, pero que no tiene ninguna intención de utilizar esas armas, ¿no? En definitiva, se trataba de presentar la complejidad de la evolución histórica y que los alumnos percibiesen que no todo trata de, en fin, pues una sucesión empírica de hechos. Me estoy alargando, evidentemente, pero creo que es un tema importante para profundizar en él, dada la extensión de las presentaciones. Nuevamente, remitirles a, una vez incitada la curiosidad, y llamarles a acudir a centros de investigación, aunque al margen de su edad o de su... porque esa investigación se puede satisfacer, esa curiosidad se puede satisfacer a diferentes niveles en función de la, en fin, pues de la inquietud de cada cual, al margen de su edad, eso es evidente. Y en fin, esta conclusión que a mí me llenó y que era digamos, la culminación de toda la acción, ¿no? El planteamiento de hipótesis de investigación, conocer en profundidad la realidad, que no es una ni siempre en el mismo sentido, os convierte en ciudadanos libres, exigentes y responsables sin mediaciones. Una última alusión a Checoslovaquia en 1968 y, en fin, su descomposición como país como consecuencia de la caída del muro. Muchísimas gracias por su atención. Perdonen que me haya alargado un poco, pero espero que esta presentación haya sido de su agrado y a su disposición para cualquier otra cuestión. Muchísimas gracias.